Listo, muy bien. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos y hermanas de la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Oramos a Dios para que este tiempo sea de edificación para su vida y para nosotros, y que Dios le hable hoy a través de la palabra. Recuerde que no es el pastor el que habla, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios surte un efecto en su vida, no deje que esa palabra se caiga. Seamos como Samuel. La Biblia dice que Samuel, todo lo que Dios le dijo a Samuel, él lo puso por obra. No dejó caer ni una palabra de Dios a tierra. Entonces, que eso seamos usted y yo. Amén. Vamos a leer entonces, como base teológica el día de hoy, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos del 1 al 14. El título lo acordamos hoy que se iba a llamar, o se llama el título del mensaje de hoy, Lo que Dios dice que soy. Diga conmigo, lo que Dios dice que soy. Yo quisiera hacer hoy una proclamación profética. Ay, el pastor Alexander va a empezar con bobadas de... No. La Biblia, dice ella, que es la palabra profética más certera, más segura que usted y yo podemos tener. Si usted es de los que le gusta, amigo que nos está viendo, ir por allá a esas iglesias raras donde van y le profetizan, ojo con eso, eso no es de Dios. Allá donde usted va y le dicen, aquí Rambo saca la bazuca, te estaba esperando, hijo mío, tú vas a ser grande y tal, y eso es una secta, no vaya a ese lugar. La palabra profética más certera que tenemos es la Biblia. Ahora, yo no estoy descalificando los dones proféticos de Dios, no lo estoy haciendo, estoy hablando de una secta en específico que hay gente que le gusta que le lean el futuro. Entonces dejaron de ir donde el brujo para irse a una locura de estas. Hoy vamos a mirar lo que la Biblia dice que yo soy, lo que Dios dice que yo soy. Entonces yo quiero hacer una proclamación profética hoy. ¿Qué quiero hacer hoy con usted? Porque usted me va a ayudar a hacerlo. La proclama profética es, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que puedo. Y yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. ¿Están conmigo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es él, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Muy bien, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña introducción acerca de esta epístola. Esta epístola parece ser que fue escrita entre el año 60 y 63 de esta era. No se ha logrado saber a ciencia cierta la fecha y el lugar,
pero parece ser que era una de las epístolas que llaman las epístolas de la cárcel o las epístolas de la jaula, porque resulta que esa, Romanos, Filipenses, Colosenses, el apóstol Pablo las escribió estando preso ya en sus últimos días y demás. Entonces, esta epístola parece ser que fue escrita en eso. El objeto, perdón, el objeto de esta epístola, de esta carta, no es como la de Colosenses, no es como la de Tesalonicenses, no es como la de Corintios, que había problemas en esas otras epístolas, había problemas específicos en las iglesias. Por ejemplo, en Corinto, en las iglesias de Corinto había un problema con los dones. Era una iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia súper espiritual, era la única iglesia, hasta el momento se ha registrado que ha sido la única iglesia que ha tenido todos los dones, todos, pero era la iglesia más carnal, era la iglesia más mundana, figúrate eso. La iglesia de Colosas era una iglesia santa, fiel, pero llena de doctrinas raras, llenas de conceptos equivocados, llena de mentiras dentro de la iglesia. Le enseñaban a la gente que el vestido largo era el que salvaba y otros enseñaban que no había problema porque en Cristo había salvación. Eso pasaba en Colosenses. En Tesalonicenses la gente creía en esa iglesia que se morían y ya no vino Cristo y nos jodimos porque ya nos morimos. Entonces la gente pensaba que la vida era hasta que se acabara el cuerpo humano. Entonces el apóstol Pablo vino y les dijo, no se preocupen, que hay una esperanza bienaventurada, que es la que nos aguarda cuando Cristo haga sonar la trompeta, nos llame, haga el zarpazo y nosotros nos vamos para su gloria. En esta epístola ocurre algo diferente. En esta epístola es algo más general, es algo más etéreo, no es tan específico como la otra, como las otras. Pero resulta que en esta epístola ocurre algo bien interesante. Esta semana que yo estaba orando a Dios para que me dijera qué iba a predicar, qué les iba a decir a ustedes, me encontré con un texto que quiero que vaya conmigo a Romanos. Deje separadito Efesios y vamos a ir a Romanos. Epístola del apóstol San Pablo a Romanos, queda 3 libros más atrás, 4 libros más atrás. Romanos capítulo 12. ¿Alguien sabe cuál es el texto lema de transformación? El rema de transformación. Alguien que no sea el niño Johnny, ¿Quién se sabe el texto lema de transformación? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 es el texto lema de transformación, ¿cierto? No vamos a leer ese texto, vamos a leer el verso 3. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios hay un panorama más general de lo que es cada creyente en las manos de Dios. Esta semana me apasionó cuando me encontré con esas verdades, cosas que usted y yo normalmente obviamos y no tenemos en cuenta, y les voy a hacer una exhortación, santos de Dios, porque esa es mi responsabilidad como pastor. Cuando usted no lee Biblia siquiera una vecesita a la semana, usted no va a entender el concepto de Dios. Y si usted no entiende el concepto de Dios, el concepto que usted tiene de usted mismo se distorsiona. Queda como si usted estuviera mirando a través de un vidrio empañado. ¿Cuántos se han bañado y con el agua caliente y el espejo queda empañado? Usted se va a ver ahí y ¿qué ve? Una masa amorfa, no tiene forma. Así pasa cuando usted no tiene comunión con la palabra de Dios. Entonces, al no tener comunión con la palabra de Dios, el concepto que usted tiene de sí mismo va a cambiar, porque tiene un concepto equivocado de Dios. ¿Están conmigo? Por eso les instamos a que vamos a comenzar los 50 días de oración y palabra, para que tengamos un tiempo para dedicárselo a Dios. Esto es para creyentes. ¿Están conmigo? Volver a repetir. Digo pues, Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Esto es espectacular. El mensaje de hoy lo titulamos Lo que Dios dice que soy. Amén. Les voy a preguntar. Voy a hacer varias preguntas y con base en esas preguntas vamos a empezar a desarrollar el tema. Número 1. Tengo para contarles. Yo de estos 14 versos saqué 17 características que Dios dice que yo tengo. 17. Póngale pues cuidado. Una vez yo hice un ejercicio en una reunión de líderes y yo les dije, necesito que cada uno de ustedes, por favor, me saque 10 defectos que usted tiene. Y hubo un muchacho que sacó como 30. Le dio diarrea al escribir. Y escribió por ahí 30 defectos que tenía. Y le dije, escríbame 15 virtudes. Uno los veíais que... La mayoría de personas tenemos el grave defecto de vernos a sí mismos malo. Y de ahí parten todas las relaciones. Porque cuando usted tiene un concepto, dice la Biblia, usted tiene que tener un concepto de sí mismo ecuánime. Ni muy arriba, para que no se crea muy agrandado, ni muy abajo, para que no se crea menos que nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el concepto que Dios tiene de mí para que yo pueda ejecutar y tener buenas relaciones. ¿Sí me estoy dando a entender? En el libro de los Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Esto yo le he enseñado muchas veces. Según usted se vea, así mismo se proyecta. Y como se proyecta a usted lo ven. Y resulta que usted a veces cree que tiene un concepto de sí muy, muy áspero. Yo he conocido gente que dice, pero yo soy muy inteligente. Yo soy un tipo muy ecuánime. Yo soy un tipo O sea, tiene un concepto de sí mismo muy alto. Y la gente le dice, oíste, pero vos sos como fastidiosito. Vos sos como... tenés problemas y generás lío por donde vas. ¿Cómo? Jamás, nunca, yo no soy así. Hemos leído en estos días, Dios nos ha hablado en el libro de Colosenses, que nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué será que Dios dice que nos tenemos que soportar? Porque el único que se quiere a sí mismo es uno mismo. Y eso, a duras penas. Y uno cree que todo el mundo lo tiene que soportar a uno. Ejemplo, yo lo digo por mí, me voy a poner como ejemplo, yo no, porque no he ido a la casa de nadie, entonces no sé cómo vive nadie. Yo voy a mi casa. Le digo a mi hijo Santiago, por favor recoja los zapatos, porque él deja los zapatos por ahí. Y en estos días, yo procuro recogerlos, pero en estos días me di cuenta que yo me quito los zapatos y al lado de la mesa del comedor, donde yo me siento, los dejo. Entonces, uno regaña a la otra persona y uno tiene el defecto. Ahí usted me está mirando. Ahí es donde pone el espejito. Entonces he optado por empezar a recoger y llevar los zapatos a ese lugar. Dios me ha venido convenciendo de esas cosas pequeñas, pero resulta que las cosas pequeñas generan siempre grandes trascendencias. Así mismo es con las relaciones. Ave María, a usted le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Le gusta que le hagan, pero no le gusta hacer. ¿Qué problema hay? Una cosa tan sencilla y elemental. Usted acabó de comer, lleva los trastes y los lava de una vez. Lo digo por mí, porque yo caigo permanentemente en eso. Voy con la intención de lavar los trastes y los dejo en el lavaplatos. Digo, ve, vamos a cepillar los dientes. Y voy y me cepillo los dientes y dejé los trastes ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Son cosas sencillas. Ya si nos ponemos a hablar de cosas de relaciones interpersonales, de pronto nos agredimos acá. Yo no quiero eso, quiero que usted entienda lo siguiente. Usted tiene una cantidad de defectos brutales. Romanos capítulo 3, del verso 23 en adelante, dice cuál es su condición. ¿Cuál es la condición del ser humano? Según Romanos. Todos malditos pecadores, alejados de Dios. Pero resulta que esa información, si no la tragamos completica, y vivimos como separados de Dios. Pero hoy Dios quiere traerle a usted algo nuevo,
para que usted pueda decir, ahora yo voy a pertenecer al reino de Dios y no al reino de las tinieblas. Porque el que pertenece al reino de las tinieblas es el que vive conforme al príncipe de este mundo, haciendo la voluntad del que lo rige. Pero Dios quiere que usted cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Romanos capítulo 1 y capítulo 12, versos 1 y 2, dice, no se conforme a este siglo, transforme su manera de pensar. Y cuando transforma su manera de pensar, el concepto que tiene de sí mismo, ¿qué va a pasar? Va a cambiar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia que usted es. Y vamos a empezar a cotejarlo. Y si en algo Dios le va a hablar a usted, entonces usted va a decir amén. Porque yo a veces creo que estoy hablando solo, que estoy haciendo un monólogo. La idea es que nosotros interactuemos. ¿Están conmigo? Listo. Verso 1 del capítulo 1 de Efesios. Dice así. Me encanta esto. Vamos a ver hasta dónde nos da. Son 17, no creo que alcancemos a... Número 1, Pablo, apóstol de Jesús. ¡Uy! Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los. Ahí hay dos virtudes que usted tiene que usted no cuenta con ellas. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los, ¿qué dice? Santos y fieles en Cristo Jesús que están en transformación. Número 1, en el primer verso nos vamos a encontrar con que tenemos dos características que Dios dice que usted y yo tenemos. Pero número 1, tenemos que mirar lo siguiente. Todas las virtudes y cualidades que están en este libro, o que vamos a empezar a mirar el día de hoy, no es porque usted sea tan buena gente, no es porque usted sea tan perfecto que usted las maneja. Todo lo contrario. Ahí hay que hacer vamos a jugar a los antónimos. Cuando la Biblia dice que usted es santo y fiel, es porque usted es un impuro y que no es ni 5 fiel. Pero Dios lo ve a usted así, porque Dios quiere cambiar esa percepción que usted tiene. El concepto de santidad se tiene que cambiar. El concepto de santidad que usted tiene es el concepto con el cual nos criaron a nosotros, el de canonizar a alguien. Santa Teresita de no sé dónde, San Marianito de no sé más, Santa Tatá, Santa Tatá. Pero resulta que usted es santo de Dios. ¿Pero por qué es santo? En griego, agios. La palabra agios en griego es separado, escogido. Más adelante lo vamos a mirar más profundamente. Es separado. ¿Usted para qué está separado? Para un propósito que Dios tiene con usted. Así que vamos a empezar a desmontar cosas. Es que yo no tengo nada que ofrecer, yo lo único que, mi vida ya tengo 30 años y no he conseguido, las mujeres, tengo 30 años y no he conseguido marido, ya me frustré, me va a tocar quedarme vistiendo santo. Bueno, vistiendo santo es en la iglesia católica, aquí arreglando sillas, ya me toca arreglar sillas y lavar baños en la iglesia. Es un concepto que está en ¿dónde? En cómo nos han criado a nosotros. Entonces, el concepto de santidad es el concepto aquel, pero resulta que usted y yo somos separados por Dios con un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Hermana Rosario, a sus 90 años, Dios tiene un propósito con usted. Nenita, a su edad, Dios tiene un propósito con usted. Por eso la santificó. Él no las va a dejar a ustedes ni me va a dejar a mí revolcándonos en el mundo como cualquier hijo de vecino, sabiendo que Él tiene un propósito eterno con nosotros. ¿Sabe por qué usted a veces no se siente bien con usted mismo? Porque usted no se halla en ninguna parte, porque Dios lo llamó a usted y usted todavía está con ganas de irse para el mundo. Dios con ganas de que usted empiece a disfrutar de una relación con Él y usted a no conocerlo. Dios con ganas de mostrársele y usted con los ojos cerrados. ¿Cuántos vieron alguna vez las películas de terror que querían ver la escena de terror pero eran con los ojos cerrados? Así ocurre con la relación con Dios. Él con ganas de mostrársele a usted, de revelársele y usted con los ojos cerrados. Y después dice, es que a mi Dios no me habla, es que a mi Dios no me dice nada. Pues si no lee la Biblia, si no tiene relación con Él, ¿cómo le va a hablar? Entonces el concepto que usted tiene de usted mismo, ¿cómo va a ser? Malito. No va a ser el concepto de campeón, descubre el campeón que hay en ti, no. Va a ser un concepto de derrota, porque es un concepto de frustración, porque no está disfrutando de la santificación de Dios.
La santidad que Dios le da a usted, el agios que Dios le da a usted, proviene de Él, no proviene de usted mismo. Una vez yo estaba leyendo con mi esposa el Evangelio de San Mateo capítulo 5, donde están las bienaventuranzas, el sermón del monte. Bienaventurado el puro de corazón, bienaventurado el limpio de corazón, bienaventurado el que llora, bienaventurado. Y entonces hay gente que dice, ay, ese soy yo. Me están describiendo a mí. Son mis características. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pura maldad. Su corazón es puro enojo, pura rabia. El sermón del monte es ¿cómo se dice? La constitución del cielo. En el cielo nos vamos a regir por esa constitución, las bienaventuranzas. Pero resulta que Cristo, cuando dijo bienaventurado es, no es porque usted y yo las pudiéramos cumplir, es porque Él era el que las cumplía. Y en Él, en Jesucristo, es que las vamos a cumplir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hoy, ¿qué quiere decir la Biblia para usted? Dice Efesios capítulo 1, que usted es santo y fiel. Fiel. La palabra fiel, la punta, es pistos. Similar a fe, a pistis en griego. Fiel y fe tienen la misma raíz en griego. Y resulta que pistos, fiel, es persuadir a alguien con la persistencia. Me voy a explicar. Cuando usted se casa con alguien, usted le es fiel es con el tiempo. Porque lo persuade a él de que usted está ahí, al lado. Pero resulta que nosotros con Dios somos unas chuchas inmundas. El Señor está con nosotros, fiel a nosotros, mostrándonos que Él está ahí, y usted y yo cada rato le damos la espalda a Él. Vamos a ir a la iglesia. Ah, es que yo estoy como cansadongo. Es más, yo adoro a Dios aquí desde la casa. Yo aquí oro y aquí leo la Biblia. Mentira satánica. Usted no lo hace. Si con dificultad lo hace acá en la iglesia, ahora imagínese en la casa. Me dice el teleprompter, al hacer el ejercicio de que yo oro en la casa, yo me congrego en la casa, está siendo la persona que dice el libro de Mateo capítulo 5, y es una persona que la Biblia lo cataloga como necio y mentiroso. ¿Le duele todo eso? Y que oramos por eso, hermano. Bueno, muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué dice la Biblia que es usted? Santo y fiel. ¿Pero es por sus virtudes? No. Número uno, ¿de dónde proviene eso? De Dios, de arriba. Usted y yo, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a mirar que yo no soy santo y yo no soy fiel por mis características. Entonces el concepto que usted tiene de humildad, el concepto que usted tiene de dadivoso, el concepto que usted tiene, empiece a cambiarlo, porque es su concepto, no el concepto de Dios. Dios es muy drástico. Dios le dice a los siervos, a los pastores, mire, para los pastores hay una palabra muy fuerte, donde dice el Señor, bien, siervo infiel e inútil, porque lo que te mandé a hacer, eso hiciste. Eso es muy duro. Yo leo eso y a mí me da miedo. Cuando yo, por ejemplo, estoy en la casa, rascándome las orejas, digo al Señor, perdóneme, porque usted me mandó a hacer algo y yo no lo estoy haciendo. Y sin embargo, Dios me tiene a mí como ¿qué? Como un fiel. Porque esa es la visión de Dios. ¿Sabe por qué usted a veces no es capaz de darle al cónyuge, al novio, a la novia, a la mamá, al hermano, afecto puro y como debe ser? Porque usted no lo ha recibido de parte de Dios. Usted no ha entendido que Dios lo ama. Usted no ha entendido que en este lugar se está reuniendo lo que Dios más ama. Su iglesia, su cuerpo. En este lugar está lo que Dios más ama. Repita conmigo, yo soy lo que Dios más ama. En la Biblia dice que Dios va a venir por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Y hay gente que cree que a través de sus obras van a ser limpios, santos, sin mancha y sin arruga. Mentira diabólica, porque la santidad, la ligereza, la pureza proviene de Dios, no proviene de parte nuestra. ¿Están conmigo? Si están aburridos me dicen. Verso 3. Me gusta en este verso 3
Porque en el verso 3 hay una palabra que se repite. La palabra ahí es bendito, bendición y bendecir. Dice, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Comienza diciendo el verso 3, bendito. En griego es eulogeteos. Eulogeteos. De ahí viene, si usted tiene algún hijito y le quiere poner un nombre extraño, un nombre griego, un nombre de bendición, eulogeteos, vení, culicagao, quédate quieto, eulogeteos. Eule. Póngale pues cuidado a esto. Bendito es eulogeteos. Teos, la palabra final es teos, Dios. Quiere decir que Dios produce algo que es bueno. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. La palabra bendijo ahí es elogio. Ojo con esto. Me encanta cuando usted empieza a estudiar la Biblia y Dios empieza a hablarle a usted o me empieza a hablar a mí para yo podérselo compartir a usted. ¿A cuántos de los que están aquí nos gusta que nos elogien, que nos digan cosas bonitas? A nadie. Entonces, ¿por qué tanto silencio? Diga, a mí me gusta, diga, a mí me gusta que los elogien. Póngale pues cuidado. A usted Dios hoy lo está empezando a elogiar diciéndole, ¿dónde está mi santa? ¿Quién es mi santa Rosario? ¿Quién es mi santa y fiel nenita? Dios empieza a hablarle palabras bonitas para que usted empiece a entender que la bendición de Dios es hablar bien. Bendecir es decir buenos dichos. Ojo con esto. Cuando usted y yo nos reunimos a hablar de alguien y empezamos a decir, es que esa Norita definitivamente echaste a Luchito, ¿no? Berraca. Empezamos a hablar de esa persona. ¿La estamos elogiando? No. Y si no la estamos elogiando, ¿qué estamos haciendo? Si no la bendecimos, entonces ¿qué hacemos? Dios dice que tú eres un bendito, porque Él quiere ¿qué? Bendecirte. Él te quiere elogiar. Ojo con esto, cuando tú empiezas a entender que eres un santo, una santa de Dios, empiezas a mirar cómo Dios te está mirando. Eso en este momento usted no lo va a entender muy bien, yo sé que no, pero el Espíritu Santo se lo va a empezar a mostrar a usted. Porque Él necesita que usted piense de sí, de usted mismo, ¿con qué? Con cordura. Y les voy a colocar 2 ejemplos de cómo Dios hizo para elogiar, para bendecir a alguien, para cambiar su concepto mental. El primero está en Jueces, capítulo 6. Yo sé que usted me va a decir, ay, pastor, otra vez Gedeón. Otra vez Gedeón. Váyase conmigo para Jueces, capítulo 6. 2 personas, solamente voy a colocar 2 ejemplos. 2 personas que Dios les cambió el concepto de sí mismo para que recibieran los buenos dichos de Dios. La palabra bendición es de las palabras más difíciles de definir porque usted sabe qué significa, pero técnicamente no sabe cómo definir, ¿sí o no? Jueces 6, versos del 11 al 11, 12 y 13. Si lo tiene, léalo porque yo no lo he encontrado. Léelo, Chepe. 11, 12 y 13. ¿Sí? El 14. Ve con esta tu fuerza. No te envío yo. Eso es una maravilla. Ahora lo vamos a leer, pero poniéndole sentido a la lectura. ¿Listo? No quiere decir que no le hayas puesto sentido,
sino que los voy a llevar a la película. Antes de leer ahí, les voy a comentar qué pasaba ahí. En Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Quiere decir que el tipo estaba haciendo lo incorrecto en el lugar incorrecto. El lagar era para pisar las uvas y sacar vino. Pero como la gente estaba en ese momento siendo perseguida, siendo acosada por los madianitas, les tocaba el poquito trigo que tenía, trabajarlo en un lugar escondido. El tipo estaba escondido. El tipo tenía un concepto de sí mismo de pobreza, de derrota, de desamparo. Dime. Bueno, eso ya lo miraríamos después. Pero entonces, para hacer síntesis, el tipo como estaba, escondido, en derrota, características de la persona que está en depresión. ¿Dónde le gusta estar el deprimido? Encerrado, aislado, donde no lo vean, dormido. Características del deprimido, le gusta estar escuchando Rebelde. Y soy rebelde. Ya saben cuáles son las características de él. Entonces póngale pues cuidado. Viene acá Dios y se le aparece a este hombre y él tenía un concepto de sí mismo como de pobreza, de derrota, de desamparo, de aislamiento. El tipo era ateo. Él no creía en Dios. Él dijo, si Jehová estuviera, o sea, pone en tela de juicio ¿qué? La existencia de Dios. ¿Y Dios cómo lo miró a él? Le dijo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Ahí, ¿qué hizo Dios con él? Le empezó a mostrar las características que él tenía. No. Si usted lee la historia de ahí para adelante, Gedeón nunca dejó de ser medroso. Nunca. Pero le obedecía a Dios. Él le ponía señales a Dios. Señor, si es usted, que se moje el vellón. Señor, si es usted, que no se moje el vellón. Señor, si es usted, que venga la novia que yo quiero allá vestida de rojo. Señor, si es usted, que venga el que me va a dar el carro. Señor, si es usted, que Luchito cambie. Señor, así siempre. Le ponemos mil condiciones a Dios, ¿sí o no? O solamente me pasa a mí. Ah, solamente me pasa a mí. Bueno, resulta que si usted mira la historia, él siguió siendo tal cual, el mismo. Pero el concepto en el que lo tenía Dios, ¿cómo era? Varón esforzado y valiente. Dios necesita un varón o una varona que quiera dejar que él transforme esa manera de pensar de sí misma. Dios que quiere que usted hoy entienda que usted va a salir de este lugar diciendo, yo soy un fiel, yo soy un santo, yo soy un bendecido. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque el mundo me ofrezca lo contrario, aunque las circunstancias de mi vida me ofrezcan lo contrario, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Dele rabia al que le dé rabia, píquele al que le pique, rásquese donde se tenga que rascar. Si la Biblia dice que yo soy santo, yo soy santo. Si la Biblia dice que yo soy fiel, yo soy fiel. Si la Biblia dice que yo soy bendecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, de malas el que no crea eso. El problema es que usted y yo todavía no lo estamos viviendo. Dios es nuestro motivador. ¿Están conmigo? Ve con esta tu fuerza. Y en el verso 12 dice, y Gedeón respondió a Jehová. Esa uno lo lee seguido y dice, Señor, si usted estuviera. Pero ahí la expresión es una expresión de desconsuelo. Es una expresión displicente. Ni siquiera de pesar, como de la pendeja usted aquí. No sé quién es, de quién es. ¿Qué? Hablar sandeces, usted aquí quién es. Si Jehová estuviera con nosotros. Pero resulta que ahí el Señor le dice en el verso 14, ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Quién fue el que le dio la fortaleza? ¿Quién fue el que le dio la palabra? ¿Quién fue el que le encomendó a él? Es Dios. Entonces, hoy usted, ¿por qué todavía está viviendo en la condición que está viviendo? Santo de Dios. ¿Sabe por qué usted no ha crecido espiritualmente? Porque usted todavía está viviendo como derrotado. Usted está viviendo todavía haciendo lo que no debe en el lugar que no debe. Porque usted no ha recibido lo que Dios quiere darle a usted.
uno como pastor sufre mucho, porque uno tiene que hacer fuerza por uno, por la familia de uno, por usted, por su familia, por la iglesia. Hay días que yo amanezco con ganas de tener aquí una tal. Ay, pastor, que es... Ay, pastor, que... Calle la jeta, dice la hermana Nani. Otro hombre que Dios le cambió el concepto. Isaías, calle esa jeta. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 7. Lo voy a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ojo con esto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ojo con esto. Parece ser que Isaías no era muy mansito para hablar. Era paisa el hombre. Era santanderiano. Ojo pues, aquí el hombre, Dios le cambió el concepto. ¿Cuál era el concepto que él tenía de él mismo? Si era un hombre inmundo de labios, quiere decir que tenía un lenguaje de puro corsario, lenguaje de ñero, lenguaje de Ian. De por allá de esos lados. Eso K330, bla, 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 pi, pi, pi. Parece que él tenía ese concepto. Él no es el único Ian que existe, hay muchos. Ojo con esto. El hombre llegó delante de la presencia de Dios y solo cuando se encontró con la santidad de Dios, con la magnificencia de Dios, fue que entendió que era ¿qué? Impuro, que era Yanita, que era impuro de labios y que estaba rodeado de gente impura, inmunda de labios. ¿Será que se parece a lo que hablamos usted y yo ahora con la gente? Usted y yo hablamos con la gente y la gente hoy en día ¿de qué habla? Puro popó. Cosas vanas, estupideces, groserías. Y nosotros somos felices involucrándonos en ese tipo de conversaciones. Pero aquí, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios extendió su mano y mandó un ángel, y el ángel del mismo altar, esto es glorioso, del mismo altar donde se sacrifican permanentemente a Dios alabanzas, cogió unas tenazas y cogió un carbón encendido y lo tocó. ¿Y qué hizo? Quitada es tu culpa. Hoy Dios le está diciendo a usted que Él lo quiere bendecir con toda bendición espiritual para que usted entienda que usted es santo y que de dónde proviene esa santidad. Del mismo altar de Dios. ¿De dónde provienen esos buenos dichos? Del mismo altar de Dios. Si Dios lo hizo con Gedeón y con él y 300 personas más, venció un ejército de más de 20,000 personas, ¿será que no puede con usted hacer algo en este tiempo? Si Dios lo hizo con Isaías y le mostró la magnificencia del cielo, ¿será que no se lo puede mostrar a usted? ¿No se lo puede mostrar a Ian? ¿A Isaías? ¿Será que no le puede mostrar a Isaías? Lo puede hacer. ¿Están conmigo? Usted hoy tiene que entender que usted es delante de Dios santo, fiel. Delante de Dios usted es bendito. ¿Están conmigo?
les voy a leer todas las características de lo que Dios dice que usted es. Él dice, váyase conmigo nuevamente para Efesios. Y no nos da tiempo de mirarlos todos, pero ahí vamos a seguir. ¿Están conmigo? Pablo, apóstol de Jesucristo, Efesios capítulo 1, versos del 1 al 14. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Cuántos santos y fieles hay aquí? Eso dice Dios que usted es. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene usted delante de Dios? Gracia y paz. ¿Están conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Usted es un qué? Bendito, un bendito, un bendito. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Tengo la definición aquí, pero no me da tiempo de decírsela. Si quiere, me dice después, yo le tomo una foto a este bosquejo y usted se da cuenta que es la definición de escogido. Pero usted es un escogido. Voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a comprar frutas? Todos, ¿sí o no? ¿Cuál es su fruta favorita? El mango, la manzana. ¿Cierto? ¿Sí? Dígame una fruta, la fruta que usted le... El melocotón, la piña, ¿sí o no? Cuando usted llega a la legumbrería, a la frutería, usted no dice, ve, haceme el favor y dame 5,000 pesos. Bueno, 5,000 no, porque ya eso no alcanza para nada. 50,000 de mangos y deme lo que usted quiera. ¿Usted va a hacer qué? Usted va y mira. Y yo he visto a las mujeres que cogen, miran, analizan, tocan, palpan, tocan, huelen, arañan. ¿Cierto? Una vez un amigo que era mocho, usted mira, escoge y dice, ¿sí o no? Le falta un dedo. Póngale pues cuidado. Usted no se va a llevar el primer aguacate que ve. Usted no se va a llevar el primer mango que usted ve. ¿Usted qué va a hacer? Va a escoger. Cuando la Biblia dice que usted es un escogido, es porque Dios se tomó la molestia de empezar a mirar de entre la muchedumbre de gente que había, a decir, ay, miran este tan lindo, miran este tan pecadorcito, ay, pero mira tan necesitado. Este es el que yo necesito. Porque usted y yo miramos lo externo, pero Dios mira lo interno, el corazón. Dios mira la necesidad. Si usted se pone a mirar, usted no era un aguacate muy lindo que digamos, ni la mejor piña, y usted no era el mejor mango que digamos, el más apetecible. Pero para Dios, ¿usted qué fue? Escogido. De en medio de él, ¿qué hizo? Lo escogió. ¿Están conmigo? Verso 3, verso 4. Según nos escogió en él. Me gusta mucho esto porque la escogencia de Dios no fue al azar. Dios no dijo, ay, mira, voy por aquí. Ve, este me sirve. No, eso fue premeditado, con alevosía, con ganas. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba escogiendo a usted, a cada uno de nosotros, y le estaba diciendo, usted es mi santo, usted es mi escogido, usted es mi fiel. Desde antes. ¿Quién está diciendo eso? Dios. ¿A usted no le sirve eso? El problema es que nosotros no creemos eso. Mire, hoy se lo está diciendo este humilde pastor. Ojalá usted más adelante escuche a esos pastores internacionales diciéndole, porque el Señor te dice que tú eres el escogido. Sí, amén, ese hombre tiene la revelación. Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Para que fuesen, ojo con esto, santos, agios, pero aquí hay otra característica, sin mancha. Usted escogió un mango podrido y Dios, ¿qué hizo con ese mango? Lo purificó y lo dejó limpio. Hay una figura en el griego, en el griego hay una figura para esto, sin mancha. Aquí la palabra sin mancha tiene dos connotaciones. Una es asepsia, o sea,
limpio, limpio. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta acostarse en una cama de un perro? A nadie, ¿cierto? Pero ¿cuántos de los que están aquí les gusta acostarse en una cama limpia, que huela a límpido, que huela a aromatel, que huela rico? ¿A cuántos? Eso es lo mejor, ¿sí o no? La Biblia dice que esta palabra sin mancha, santos y sin mancha, es deseable, es codiciable, sin mancha. Mire que aquí lo tengo. La palabra sin mancha aquí es amomos, no anomos, sino con M, doble M, amomos, amomos. Y es algo que no tiene ningún tipo de defecto. Limpio, lisito. ¿Están conmigo? Entonces, ¿usted qué es delante de Dios? Un santo, un fiel, un bendecido, un escogido, una persona sin mancha. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿Usted es un qué? Esto, mire, en nuestra mentecita hoy no nos da para eso. Hablar de predestinación, nos podríamos demorar 6 meses, un año hablando de predestinación. Y entre más hablamos de ello, se enriquece más el concepto. Pero usted es una persona que Dios desde antes de la fundación del mundo había dicho, Diana va a caminar en comunidad cristiana de transformación si se arrepiente. Si se arrepiente, ya va a ir por este lado y va a cambiar, se va a transformar, va a dar fruto, va a ser testimonio, va a ser fiel. Él ya lo había hecho. Esto es glorioso. Entender esto es glorioso. Él no quería que usted adorara imágenes. Él no quería que usted fuera religioso. Él quería que usted tuviera una relación viva, dinámica y biológica con Él. ¿Están conmigo? Terminamos con esto. En el mismo verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su amor. Según Dios, Él nos hizo aceptos, adoptados. Ahora, ¿usted qué es delante de Dios? ¿Dios qué dice que usted es? ¿Un qué? La última palabra, un hijo. En griego, la palabra, hay dos palabras para hijo. Una es teknon y otra es huios. Resulta que huios en griego solamente se designa para el hijo de su propia esencia. En el caso de Dios, el hijo de su propia esencia solamente es Jesucristo. Los otros somos teknon de Dios. Pero resulta que acá en esta palabra, en griego, cuando dice que somos adoptados, la palabra es huiosia, con D, huiosia. Quiere decir que Dios a usted y a mí, esto me pareció fenomenal hoy que lo entendí, a usted y a mí Dios nos da de la esencia de Él para que podamos ser santos, escogidos, sin mancha, predestinados. De la misma esencia de Dios, Él nos da. De la única persona que tiene la esencia de biológica, de ADN, de información genética de Dios el Padre es Jesucristo. Pero a usted y a mí, eso Dios también nos lo dio cuando nos adoptó. A través de Cristo, Él nos adoptó. Así que usted y yo tenemos el ADN de Dios. No estoy diciendo que llamamos Jehová Junior, sino que según la Biblia, según lo que acabamos de leer acá, según la adopción, quiere decir que la sangre de Jesucristo derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario nos introdujo en el Padre. Por eso en la Biblia dice en Colosenses que usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Todo empieza a tener más claridad. Cuando usted y yo empezamos a entender eso, no tengo por qué buscar aceptación en nadie, porque soy hijo de Dios. Cuando usted y yo empezamos a entender eso, yo no tengo por qué buscar aceptación ni buscar empatía con nadie. No quiere decir que me vuelva un antipático, no, sino que mi valoración no va a estar en lo que yo haga, mi valoración no está en lo que yo diga, mi valoración no está en lo que yo sea, mi valoración no está en lo que yo tenga, mi valoración está en lo que yo soy en Dios. ¿Sí me voy a entender?
Mi valoración está en lo que yo soy en Dios. Mira, no puedo tener plata, pero la Biblia dice que yo en Dios soy más que rico, porque todas mis necesidades están suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Cuando usted y yo tenemos todavía ese concepto del mundo, nuestra mente no ha cambiado. Me voy a explicar. Entre más tenga, mejor voy a hacer porque mi capacidad adquisitiva va a ser mejor. Eso delante de Dios no sirve. Usted tiene que tener satisfacción personal. Y la mejor forma de usted adquirir la satisfacción personal es cuando usted empieza a ser hijo e hija de Dios. Empieza a entender que en Él están suplidas todas sus necesidades. Yo puedo ser el más rico del mundo, pero si no tengo a Cristo, nada soy. Si yo no tengo mi valoración en Dios, puedo tener toda la plata del mundo, no puedo tener todos los títulos del mundo, puedo tener todo lo del mundo, pero si mi valoración no está en Dios, estoy buscando valoración y aceptación en todas las cosas. ¿Me doy a entender? ¿Qué dice la Biblia que usted es? La Biblia dice que usted es santo, fiel, escogido, predestinado, bendito, adoptado, sin mancha. Y hay otras 17 más ahí que usted las va a mirar en su casa. Yo quiero hoy que usted se vaya con este pensamiento en su cabecita. Yo soy lo que Dios dice que soy a través de su palabra. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo a través de su palabra. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer a través de su palabra. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el